En la fiesta del 80 cumpleaños de mi abuela, ella me preguntó: Ellen, dime, ¿qué hiciste con los $200.000 que te di? Quedé atónita y rápidamente le pregunté: ¿qué $350.000, abuela? 45 minutos después, llegó la policía, y mi abuela les dio a los ladrones una lección que nunca olvidarían. Mi nombre es Ellen Walker, tengo 29 años y siempre he sido muy cercana a mi abuela, Eleanor. Ella me crió para que creyera en el trabajo duro y la honestidad. A pesar de trabajar turnos dobles como enfermera, estaba ahogada en préstamos estudiantiles y apenas podía pagar el alquiler. Todo eso cambió en la fiesta del 80 cumpleaños de mi abuela cuando se levantó y preguntó: Ellen, dime, ¿qué hiciste con los $200.000 que te di? Quedé completamente atónita y respondí: ¿qué $350.000, abuela? 45 minutos después, los agentes de policía entraron por la puerta y mi familia nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar esta historia de traición y justicia, déjenme saber desde dónde están viendo en los comentarios. Denle al botón de me gusta y suscríbanse para seguir más historias de drama familiar y triunfo personal. Crecí en un barrio de clase media en los suburbios de Ohio, en una modesta casa de 4 dormitorios con un pequeño patio trasero. Mis padres, Martin y Diane Walker, nos proporcionaron una vida cómoda pero no extravagante a mí y a mi hermano menor, Thomas. Papá trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de suministros de oficina, y mamá era asistente administrativa en una escuela primaria. Nunca pasamos hambre, pero también aprendimos el valor de ahorrar y presupuestar desde una edad temprana. La persona que realmente me inculcó la sabiduría financiera fue mi abuela, Eleanor. La abuela Eleanor era una fuerza de la naturaleza incluso a finales de sus 70 años. Después de que mi abuelo falleciera hace 15 años, ella manejó sus inversiones con tanta habilidad que de hecho aumentó su riqueza durante la jubilación. Tenía el pelo plateado siempre perfectamente peinado en un clásico corte bob, penetrantes ojos azules que no se perdían de nada y el tipo de postura que imponía respeto cuando entraba en una habitación. Aunque era cariñosa y generosa, la abuela tenía cero tolerancia hacia la deshonestidad o la pereza. La verdad puede doler por un minuto, solía decirme, pero una mentira duele para siempre. Nuestro vínculo especial se formó cuando yo pasaba los fines de semana en su casa de niña. Horneábamos galletas juntas y ella me contaba historias sobre su vida, creciendo en tiempos más difíciles. Ellen, decía ella, la educación y la propiedad son las dos cosas que nadie puede quitarte jamás. Tomé su consejo en serio y trabajé duro en la escuela, hasta que finalmente fui aceptada en la escuela de enfermería. Ahí es donde comenzaron mis dificultades financieras. A pesar de las becas y de trabajar en empleos a tiempo parcial, el costo de la escuela de enfermería me dejó con una deuda significativa de préstamos estudiantiles. Después de graduarme, conseguí un puesto en el Hospital Memorial en la unidad de cuidados intensivos. El trabajo era exigente pero gratificante. Alquilé un apartamento de un dormitorio que estaba dentro de mi presupuesto, pero que requería una cuidadosa gestión del dinero cada mes. Entre los pagos de los préstamos estudiantiles, el alquiler, los servicios públicos, los comestibles y mi viejo coche que necesitaba reparaciones frecuentes, apenas mantenía la cabeza fuera del agua financieramente. Mis padres parecían apoyarme en la superficie, diciéndome a menudo lo orgullosos que estaban de mi elección de carrera. Mi padre se jactaba constantemente con sus amigos de su hija, la enfermera, pero nunca ofreció ayuda financiera a pesar de conocer mis dificultades. Mi madre enviaba paquetes de vez en cuando con productos horneados en casa y artículos de tocador, pero siempre se negaba cuando yo insinuaba que me ayudara con los pagos de mis préstamos. Tenemos que pensar en nuestra jubilación, decía ella. Tú eres joven y tienes toda tu vida para construir tu patrimonio. Mi hermano Thomas era 3 años menor que yo. Había abandonado el colegio comunitario después de 2 semestres, afirmando que quería ser su propio jefe. Con el respaldo financiero de nuestros padres, abrió una pequeña tienda de recuerdos deportivos que parecía estar siempre a punto de despegar. Según él, noté que, a pesar de que su negocio supuestamente tenía dificultades, conducía una camioneta nueva y publicaba con frecuencia fotos de viajes de fin de semana en las redes sociales. Las tensiones en torno al dinero existían en nuestra familia, aunque en gran medida no se hablaban. Cuando visitaba a mis padres para las cenas de los domingos y mencionaba mi estrés financiero, el tema cambiaba rápidamente. Si comentaba sobre sus muebles nuevos o la membresía del club de golf de mi padre, mi madre decía algo como:
tu padre trabaja muy duro por estas cosas. Mientras tanto, parecían tener recursos inagotables para ayudar a Thomas con sus inversiones empresariales. La abuela Eleanor notó estas dinámicas. Durante nuestros almuerzos mensuales, hacía preguntas directas sobre mis finanzas y mi situación de vida. Parecía preocupada por mis dificultades, pero nunca criticó directamente a mis padres. El apoyo familiar debería ir a aquellos que se ayudan a sí mismos, murmuraba, pero cambiaba de tema cuando le pedía que se explayara. A pesar de mi situación financiera, estaba genuinamente emocionada por la celebración del 80 cumpleaños de la abuela Eleanor. Mis padres la organizaban en su casa y asistiría familia de varios estados. Había ahorrado durante 3 meses para comprarle un hermoso marco de fotos de plata que contenía una imagen restaurada de ella y mi abuelo el día de su boda. Sabía que valoraría más el regalo sentimental que algo caro. Llegó el día de la fiesta, un hermoso sábado de mayo con un clima perfecto para la reunión al aire libre que mis padres habían planeado. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, vistiendo un vestido azul que me había permitido comprar en una rara oferta. El patio trasero estaba decorado con elegantes globos blancos y plateados, una gran pancarta de Feliz 80 cumpleaños y mesas cubiertas con manteles blancos. Mi madre estaba arreglando los centros de mesa florales y apenas levantó la vista cuando entré. «Ellen, ¿puedes verificar si ha llegado la entrega de hielo?», preguntó sin saludar. Noté que llevaba un nuevo reloj de diseñador que nunca antes había visto. Mi padre estaba montando el área del bar, arreglando botellas de licor premium que, por mis propias experiencias de compra, sabía que costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. «Se espera una gran concurrencia hoy», dijo jovialmente. «Tu abuela se merece lo mejor». Mientras ayudaba con los preparativos finales, comenzaron a llegar más miembros de la familia. La tía Patricia, la hermana de mi padre, llegó con su esposo, el tío Robert, y sus hijos. Mis primos Amy y Brian me saludaron calurosamente, pero la tía Patricia simplemente asintió en mi dirección antes de felicitar a mi madre por su magnífico jardín, que yo sabía que acababa de ser rediseñado profesionalmente. Más parientes entraron, el hermano de mi madre, el tío David, y su esposa, la tía Sara, la hermana menor de la abuela Eleanor, la tía abuela Marta, y varios primos segundos que solo veía en eventos familiares importantes. Todos parecían estar bien financieramente a juzgar por su ropa, accesorios y los costosos regalos que llevaban. Cuando llegó la abuela Eleanor, la fiesta se centró inmediatamente en ella. Se veía elegante con un traje de vestido color púrpura pálido, su cabello plateado perfectamente peinado. Me abrazó con fuerza y susurró: «Te ves hermosa, querida». Noté que estudiaba a mis padres con una intensidad inusual al saludarlos, pero su sonrisa nunca flaqueó. Mientras ayudaba a servir aperitivos, escuché fragmentos de conversaciones sobre vacaciones, renovaciones de casas y matrículas de escuelas privadas. Mi realidad financiera se sentía desconectada de la aparente prosperidad de todos los demás. Aparté estos pensamientos para concentrarme en hacer especial el día de la abuela, sin saber que en cuestión de horas, toda nuestra dinámica familiar se alteraría permanentemente. El patio trasero se transformó en un elegante espacio de celebración. Mesas redondas con manteles blancos impecables salpicaban el césped, cada una adornada con arreglos florales plateados y morados. Un cuarteto de cuerdas tocaba suave música clásica en una esquina. El personal de catering circulaba con bandejas de aperitivos que parecían sacados de una revista gourmet. Mis padres claramente no habían escatimado en gastos para esta celebración. La abuela Eleanor se sentó en la mesa central, aceptando amablemente los deseos de cumpleaños de un flujo constante de invitados. La observé con atención, notando cómo mantenía su postura perfecta y su cálida sonrisa, a pesar de lo que debió ser una tarde agotadora para alguien de su edad. Ocasionalmente, nuestras miradas se cruzaban a través del césped y ella me guiñaba un ojo. «Ellen, ¿me ayudarías a traer el pastel?», llamó mi madre desde la puerta del patio. La seguí a la cocina, donde esperaba un elaborado pastel de 3 pisos. Estaba hermosamente decorado con flores de fondant y perlas comestibles plateadas, con Feliz 80 cumpleaños, Eleanor, y escrito en una elegante caligrafía. «Es hermoso», comenté. «A la abuela le encantará». «Debería serlo», respondió mi madre. «Costó casi $1000 de esa pastelería especializada del centro». Casi me atraganto. Eso era más de la mitad de mi alquiler mensual.
Me pregunté de nuevo cómo mis padres podían permitirse tal extravagancia mientras yo contaba centavos y comía fideos instantáneos 3 veces por semana. Llevamos cuidadosamente el pastel afuera entre los ohs y las de agradecimiento de los invitados. Todos se reunieron mientras lo colocábamos frente a la abuela Eleanor. Mi padre golpeó su copa con una cuchara para llamar la atención de todos. Hoy celebramos a una mujer extraordinaria, anunció. Mi madre, Eleanor Walker, ha sido la piedra angular de nuestra familia durante 80 increíbles años. Nos ha mostrado a todos lo que significa vivir con dignidad, sabiduría y gracia. La multitud aplaudió. Noté que mi padre llevaba unos gemelos que nunca antes había visto, con lo que parecían ser diamantes reales que captaban la luz del sol. Después de cortar y servir el pastel, llegó el momento de los regalos. La abuela Eleanor abrió cada uno con genuino aprecio, desde pañuelos de diseñador hasta perfumes caros y certificados para fines de semana en spas. Cuando abrió mi marco de fotos de plata, sus ojos se humedecieron. Este es el regalo más preciado, dijo, sosteniéndolo para que todos lo vieran. Ellen restauró esta foto de su abuelo y mía. Esto significa más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Sentí un brillo de orgullo mezclado con una punzada de vergüenza porque mi regalo era probablemente el menos costoso del grupo. Después de abrir todos los regalos, esperaba que la fiesta comenzara a terminar. En cambio, la abuela Eleanor se levantó y golpeó suavemente su copa. El patio se quedó en silencio. Quiero agradecer a todos por esta maravillosa celebración, comenzó, con su voz clara y fuerte. A los 80, me encuentro reflexionando sobre lo que más importa en la vida. La familia, la honestidad y hacer lo correcto por aquellos que amamos. Hizo una pausa, escaneando a la multitud. Sus ojos parecieron detenerse en mis padres y mi hermano antes de posarse en mí. Ellen, querida, me he estado preguntando. Dime, ¿qué hiciste con los $200.000 que te di? ¿Te ayudó con tus préstamos estudiantiles y el pago inicial como yo pretendía? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que la sangre se me subía a la cara mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Mi mente corría, luchando por procesar sus palabras. ¿Qué $200.000, abuela? Finalmente logré preguntar. ¿De qué $350.000 estás hablando? La expresión de mi abuela cambió de inquisitiva a algo más duro. Hace 2 años, le di a tu padre $200.000 específicamente para ti. Estaba destinado a ayudarte a saldar tu deuda estudiantil y dar un pago inicial para una casa. Se volvió hacia mi padre. Martín, tengo los recibos de la transferencia bancaria y la carta que firmaste reconociendo el propósito del regalo. El rostro de mi padre perdió todo su color. Mi madre de repente se interesó mucho en reorganizar las servilletas de la mesa. Tomás miraba fijamente sus pies. Papá, miré a mi padre interrogativamente. ¿Es esto cierto? Él se aclaró la garganta. Madre, este no es ni el momento ni el lugar para discutir asuntos financieros familiares, dijo, forzando una risa. Concentrémonos en celebrar tu cumpleaños. No estoy de acuerdo, replicó firmemente la abuela Eleanor. He esperado 2 años viendo a Ellen luchar financieramente mientras ustedes renovaban su casa de vacaciones en Hilton Head y compraban vehículos nuevos. Pregunté específicamente por el dinero hace 6 meses, y me dijiste que Ellen lo había recibido y estaba tomando sus propias decisiones financieras. Eso fue una mentira. Los invitados a la fiesta se movieron incómodos. Algunos miraron hacia otro lado mientras que otros se inclinaron hacia adelante, no queriendo perderse este drama inesperado. No puedo creer esto, dije, con la voz temblorosa. Sabían lo difíciles que han sido las cosas para mí. He estado comiendo fideos instantáneos y tomando turnos extra mientras ustedes tenían dinero que era para mí. La tía Patricia se levantó de repente. Eleanor, estás arruinando tu propia fiesta con estas acusaciones. Martín nunca le robaría a su propia hija. Siéntate, Patricia, dijo la abuela sin mirarla. Esto no te concierne. Sacó un sobre de su bolso. Tengo copias de la transferencia bancaria y el acuerdo firmado que establece el propósito de los fondos. Mi prima Amy se acercó a mi lado y me puso la mano en el hombro. Agradecí el apoyo mientras todo mi mundo parecía inclinarse sobre su eje. Ellen, nunca quise hacerte daño, dijo finalmente mi padre.
Íbamos a invertir ese dinero y darte aún más una vez que generara ganancias. Invertirlo, repetí, sintiéndome entumecida. ¿En qué? Thomas habló de repente. Parte de eso fue a mi negocio. Íbamos a devolverte el dinero con intereses una vez que empezáramos a obtener ganancias. Tu negocio ha estado fracasando durante años, dije, mientras las piezas comenzaban a encajar. ¿Es por eso que te compraste esa camioneta nueva con dinero que era para mí? Mi madre finalmente levantó la vista. Pusimos algo en las renovaciones de la casa de vacaciones, pero eso beneficia a toda la familia. Puedes usarla cuando quieras. ¿Cuándo? Pregunté con voz creciente. ¿Cuándo la usaría? Entre mis semanas de trabajo de 60 horas y mi segundo empleo los fines de semana, no he tenido vacaciones en 3 años. He estado ahogada en deudas mientras ustedes renovaban una segunda casa con dinero que fue específicamente dado para ayudarme. La fiesta se había detenido por completo. Los camareros habían dejado de servir y estaban de pie torpemente en los bordes del patio. El cuarteto de cuerdas había guardado sus instrumentos. $200.000, repetí, tratando de comprender la magnitud. Eso habría cambiado toda mi vida. Podría haber estado libre de deudas y tener mi propia casa en lugar de tirar el dinero en el alquiler. Somos tus padres, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Tomamos decisiones por esta familia. Por esta familia, repetí con incredulidad. ¿O por ustedes mismos? Me vieron luchar cada día sabiendo que tenían dinero específicamente destinado a ayudarme. ¿Cómo pudieron hacer eso? La abuela Eleanor colocó el sobre en la mesa. Pedí rendición de cuentas hace 6 meses cuando sospeché por primera vez que algo andaba mal. Te di oportunidades para arreglarlo, Martín. Ahora manejaremos esto de manera diferente. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Otros miembros de la familia habían comenzado a susurrar entre ellos. Algunos parecían juzgar, otros incómodos, y unos pocos parecían secretamente complacidos con el drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Sentí que las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a dejarlas salir. No era tristeza lo que sentía. Era algo mucho más poderoso, una mezcla de traición, ira y una extraña sensación de claridad sobre mi familia que nunca antes había reconocido por completo. Muéstrenme la prueba, exigí, mi voz más firme de lo que esperaba. Si la abuela les dio dinero para mí, quiero ver la documentación. Mi padre se movió incómodo. Esto es ridículo. No necesitamos airear los asuntos familiares frente a todos. ¿Por qué no? Desafié. Estaban felices de aceptar elogios por esta costosa fiesta frente a todos. ¿Por qué no explicar de dónde vino el dinero para ella? La abuela Eleanor abrió el sobre y sacó varios papeles. Tengo copias de todo, Martín. La transferencia bancaria de mi cuenta a la tuya con fecha del 15 de junio, hace 2 años. La carta que detalla que el dinero era específicamente para los préstamos estudiantiles y el pago inicial de una casa de Ellen, y tu firma reconociendo esos términos. Me entregó los papeles. Los escaneé rápidamente, mis manos temblaban. Allí estaba, en blanco y negro, $200.000 transferidos a mi padre con instrucciones explícitas de que el dinero era un regalo para mí, y la firma de mi padre al final, fechada el mismo día de la transferencia. ¿Firmaste esto? Dije, mirándolo. Aceptaste que este dinero era para mí, no para tu casa de vacaciones o el negocio fallido de Thomas. El negocio no está fracasando, interrumpió Thomas. Solo necesitábamos más capital para expandirnos a las ventas en línea. Así que robaste mi dinero para eso, me volví hacia él. Mi dinero, del que ni siquiera sabía. No robamos nada, dijo mi madre, con la voz quebradiza. Lo estábamos administrando para tu beneficio. ¿Comprando coches nuevos? Pregunté. Noté que ambos se compraron vehículos nuevos el año pasado mientras yo sigo conduciendo un Honda de 15 años que se descompone cada 2 por 3. El tío Robert se aclaró la garganta. Quizás deberíamos darle a la familia inmediata algo de privacidad para discutir esto. No, dijo firmemente la abuela Eleanor. Quería testigos. Quería que todos vieran lo que hicieron. La verdad me golpeaba en oleadas, la renovación de la cocina la primavera pasada, los muebles nuevos, la membresía del club de golf de papá, la camioneta de Thomas, la remodelación de la casa de vacaciones.
Todo ello fue con dinero destinado a mí. El silencio de mi padre fue confirmación suficiente. ¿Cuánto queda?, pregunté. De los $200.000, ¿cuánto queda que realmente me pertenece? Mis padres intercambiaron miradas. No es tan simple, dijo finalmente mi padre. El dinero se invirtió de varias maneras. No está en una cuenta en alguna parte. En otras palabras, no queda nada, traduje. Se lo gastaron todo. $200.000 que la abuela dio específicamente para ayudarme. La tía Patricia se levantó de nuevo. Eleanor, le diste el dinero a Martín. Era suyo para administrarlo como mejor le pareciera. Eso es absolutamente falso, replicó bruscamente la abuela Eleanor. Se lo di para que se lo transfiriera a Ellen con propósitos específicos detallados en el acuerdo que firmó. Él eligió violar ese acuerdo y mentir al respecto durante 2 años. Mi prima Amy me apretó el hombro. Esto es terrible, Ellen. No tenía idea de que estabas luchando mientras ellos gastaban ese dinero. Ninguno de nosotros lo sabía, añadió mi primo Brian. Han estado presumiendo de su casa de vacaciones y sus coches nuevos como si se los hubieran ganado. El rostro de mi padre se sonrojó de ira. Ya es suficiente. No seré juzgado por mis propios hijos o miembros de la familia. Los asuntos financieros son complicados. No hay nada complicado en el robo, dijo la abuela Eleanor, su voz fría. Le robaste a tu hija. La viste trabajar hasta el agotamiento, luchar para pagar el alquiler y comer comida barata mientras disfrutabas del dinero que estaba destinado a darle un comienzo en la vida. Sentí una oleada de gratitud hacia mi abuela por defenderme cuando ni siquiera sabía que necesitaba defensa. ¿Cómo te enteraste?, le pregunté. ¿De qué nunca recibí el dinero? Cuando mencionaste que estabas tomando turnos extra los fines de semana en el hospital para hacer los pagos de tus préstamos estudiantiles, respondió. Eso no tenía sentido si hubieras recibido $200.000. Así que empecé a prestar más atención y a hacer preguntas. Me volví hacia mis padres. Todas esas veces que hablé de mi estrés financiero. Todas esas veces que me salté las vacaciones familiares porque no podía permitírmelas. Lo sabían. Ambos sabían que estaban usando dinero que estaba destinado a ayudarme. Thomas dio un paso adelante. No fueron solo ellos, Ellen. Yo también lo sabía. Papá me dio $40.000 para mi negocio, y los acepté, aunque sabía de dónde venían. La admisión me sorprendió. Mi propio hermano había tomado a sabiendas dinero que era para mí. ¿Cómo pudiste, Thomas? Sabías lo difíciles que eran las cosas para mí. Los negocios son los negocios, se encogió de hombros, aunque no pudo mirarme a los ojos. Pensé que una vez que la tienda despegara, podría devolvértelo el doble. Excepto que la tienda nunca despegó, ¿verdad?, dije. Igual que no ha despegado en los últimos 3 años. Pero aún así te compraste tu camioneta y esos viajes caros de los que siempre publicas. Eso es diferente, murmuró. El negocio necesita que mantenga una cierta imagen. La tía Patricia intentó una vez más calmar la situación. Eleanor, seguramente podemos discutir esto en privado como familia. Ya has dejado claro tu punto. No, Patricia, respondió firmemente la abuela Eleanor. La justicia debe ser pública, al igual que sus gastos han sido públicos. Han ostentado sus nuevas posesiones durante 2 años mientras Ellen luchaba. Mi madre de repente rompió a llorar. Nunca quisimos gastarlo todo. Simplemente sucedió gradualmente. Un poco para la casa, un poco para el negocio de Thomas. Íbamos a reponerlo. ¿Con qué dinero?, pregunté. Si no pudieron evitar gastar mis $200.000, ¿qué les hace pensar que alguna vez ahorrarían lo suficiente para devolvérmelo? La realidad de la situación se estaba asimilando por completo. Durante 2 años, me había estado matando a trabajar, apenas llegando a fin de mes, mientras mi familia disfrutaba del dinero que estaba destinado a ayudarme a construir mi futuro. La traición me hirió más profundamente de lo que podría haber imaginado. Confié en ustedes, dije, mirando de mi padre a mi madre y a Thomas. Siempre creí que, pasara lo que pasara, la familia se cuida mutuamente. Pero ustedes no me cuidaron. Se aprovecharon de mí. Eso no es justo, protestó mi padre.
Siempre te hemos apoyado. ¿Cómo? Robándome, mi voz se elevó de nuevo. ¿Viéndome luchar cuando podrían haber ayudado? Eso no es apoyo. Eso es egoísmo. Varios parientes se habían acercado a mí, mostrando físicamente su apoyo. La prima Amy, el tío David y la tía abuela Marta se posicionaron a mi lado. Otros se reunieron alrededor de mis padres, creando una división visual en la familia. Quiero cada centavo de vuelta, declaré firmemente, con intereses. No lo tenemos, admitió mi padre. El dinero se ha ido, Ellen. Lo gastamos. El peso de esas palabras me golpeó como un golpe físico. Se había ido. $200.000 que podrían haber cambiado mi vida. Se había ido, gastado por las personas que se suponía que más me amaban. Me alejé, necesitando espacio para respirar. El hermoso escenario de la fiesta ahora se sentía surrealista, casi burlón. Las decoraciones caras, la comida gourmet y el alcohol premium parecían mofarse de mí, mostrando lo que mi familia valoraba más que mi bienestar. Necesito un poco de aire, dije, girándome hacia la puerta del jardín. Ellen, espera, me llamó mi madre. Pero seguí caminando, necesitando distancia de las personas que me habían traicionado tan completamente. Encontré un banco de piedra en el extremo más alejado del jardín de mis padres, parcialmente oculto por un cornejo en flor. Los sonidos de la fiesta parecían distantes mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. $200.000. Dinero que podría haberme liberado de deudas y darme una casa propia. Se había ido. Gastado por mi propia familia que me había visto luchar sin decir una palabra. La puerta del jardín crujió, y levanté la vista para ver a la abuela Eleanor caminando lentamente hacia mí. A pesar de la agitación emocional de la confrontación, parecía compuesta y decidida. ¿Puedo acompañarte?, preguntó. Asentí, haciéndole un sitio en el banco. Nos sentamos en silencio por un momento, observando a un par de cardenales revolotear entre los árboles. Lo siento mucho, Ellen, dijo finalmente. No tenía idea de que traicionarían mi confianza de esta manera. ¿Y la tuya? ¿Cómo te enteraste?, pregunté de nuevo. ¿Cuándo te diste cuenta de que se habían llevado el dinero? La abuela Eleanor suspiró. Hace 6 meses, estaba revisando mis documentos financieros con mi contable, asegurándome de que todo estuviera en orden para la temporada de impuestos. Me encontré con la transferencia a tu padre y el acuerdo que firmó. Me di cuenta de que nunca había confirmado directamente contigo que habías recibido el dinero. Fue un descuido de mi parte, confiar en tu padre sin verificación. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Te llamé esa noche, si recuerdas. Te pregunté sobre tus préstamos estudiantiles de forma indirecta. Mencionaste que estabas luchando con los pagos y tomando turnos extra. Fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal. Recordaba esa llamada. La abuela había parecido particularmente interesada en mi situación financiera, pero yo había pensado que solo estaba siendo su yo cariñoso de siempre. En lugar de confrontar a tu padre inmediatamente, decidí investigar a fondo, continuó. Contraté a Franklin Pierce, un investigador financiero que solía trabajar para la oficina del fiscal del distrito. Rastreó el dinero a través de las cuentas de tus padres. Sacó otro sobre de su bolso y me lo entregó. Dentro había informes financieros detallados que mostraban cómo mis padres habían gastado el dinero destinado a mí. $70.000 para la renovación de la casa de vacaciones, leí en voz alta, mi voz hueca. 40.000 para el negocio de Thomas. 35.000 para vehículos nuevos. 20.000 para la remodelación de la cocina, 15.000 para la membresía del club de golf de tu padre, 10.000 para varias compras de lujo, incluyendo joyas y ropa de diseñador. La especificidad del informe hizo la traición aún más dolorosa. No eran decisiones financieras vagas. Eran elecciones deliberadas que mi familia había hecho con dinero que nunca fue suyo para gastar. ¿Por qué esperar 6 meses para confrontarlos?, pregunté. ¿Por qué hoy en tu fiesta de cumpleaños? Una pequeña sonrisa decidida cruzó el rostro de la abuela Eleanor. 2 razones. Primero, quería pruebas irrefutables. La investigación llevó tiempo para completarse a fondo. Segundo, quería testigos. Si los hubiera confrontado en privado,
Lo habrían negado todo, puesto excusas o prometido arreglar las cosas sin cumplir. Necesitaba asegurarme de que no pudieran esquivar las consecuencias de sus acciones. «¿Así que planeaste esta confrontación todo el tiempo?», pregunté, algo impresionada a pesar de mi dolor. «Sí», admitió sin disculpas. «Les di oportunidades, Ellen. Durante los últimos 6 meses, dejé caer indirectas. Le pregunté a tu padre directamente sobre el dinero 3 veces. Cada vez, me aseguró que lo habías recibido y que estabas tomando tus propias decisiones financieras. Me mintió a la cara repetidamente». Asentí, recordando cómo operaba mi padre. Siempre había sido hábil para la desviación y las medias verdades cuando le convenía. «Hay algo más que deberías saber», dijo la abuela Eleanor, su voz suavizándose. «Llamé a la policía antes de que comenzara la fiesta hoy». Levanté la cabeza de golpe. «¿Qué?» «Lo que tus padres y tu hermano hicieron no fue solo moralmente incorrecto, Ellen. Fue ilegal. El acuerdo que tu padre firmó lo obligaba legalmente a transferirte ese dinero para los propósitos específicos descritos. En cambio, lo malversó para uso personal. Eso es fraude y robo». Sentí que la sangre se me iba del rostro. «Vas a presentar cargos contra ellos, contra mis padres. Contra ladrones que resultan ser nuestros parientes», corrigió suavemente. «La familia no le roba a la familia, Ellen. Y cuando lo hacen, debe haber consecuencias, o el comportamiento nunca cambia». El sonido de las sirenas de la policía a lo lejos de repente se registró en mi conciencia. Esto estaba sucediendo de verdad. «No sé si puedo hacer esto», susurré. «Siguen siendo mis padres». La abuela Eleanor me tomó las manos. Padres que le robaron $200.000 a su hija mientras la veían luchar. Padres que mintieron repetidamente cuando se les dio la oportunidad de arreglar las cosas. Padres que valoraron los artículos de lujo por encima de tu seguridad financiera y tu futuro. Dicho de esa manera, la decisión parecía más clara. Pero la idea de que mi familia fuera arrestada en lo que se suponía que era una celebración era casi demasiado para soportar. «¿Qué les pasará?», pregunté. «Eso depende en parte de ti», respondió. «Como víctima de su fraude, tu cooperación con la investigación será importante. Pero independientemente del resultado legal, necesitaban enfrentar la responsabilidad pública por lo que hicieron». Las sirenas se hacían más fuertes. «Deberíamos volver», dijo la abuela Eleanor, levantándose con la ayuda de su bastón. «Intentarán irse en cuanto oigan las sirenas». Di instrucciones a los del catering para que no dejen salir a nadie antes de que llegue la policía. Mientras caminábamos de regreso hacia la fiesta, me sentí dividida entre la lealtad familiar y la justa ira de alguien que había sido profundamente traicionado. Una parte de mí quería advertir a mis padres, darles la oportunidad de escapar de lo que se avecinaba. Pero otra parte, la que había trabajado semanas de 60 horas mientras ellos renovaban una casa de vacaciones con mi dinero, quería justicia. «No estás destruyendo a la familia al hacer esto, Ellen», dijo la abuela Eleanor, pareciendo leer mis pensamientos. «Ellos la destruyeron cuando eligieron robarte y mentir al respecto. Simplemente estamos sacando la verdad a la luz». Cuando volvimos a entrar en el patio trasero, pude ver que el caos había estallado. Mi padre estaba recogiendo apresuradamente sus llaves y su cartera mientras mi madre suplicaba llorosamente a varios parientes. Thomas estaba paralizado, con aspecto de estar a punto de vomitar. Otros miembros de la familia discutían en voz alta, algunos defendiendo a mis padres, otros condenándolos. «Nadie se va», anunció la abuela Eleanor con una voz que se escuchó en todo el patio. «La policía está en camino y todos se quedarán hasta que lleguen». «¿Llamaste a la policía?», preguntó mi padre incrédulo. «¿A tu propio hijo por una disputa financiera familiar?». «No, Martín», respondió ella fríamente. «Por robo y fraude. Hay documentación que prueba que robaste dinero específicamente designado para Ellen. Eso es un delito independientemente de nuestra relación». Las sirenas de la policía ya estaban justo afuera, y luces azules y rojas parpadeaban en la parte delantera de la casa. En ese momento, de pie junto a mi abuela mientras los crímenes de mi familia estaban a punto de ser expuestos a las fuerzas del orden, sentí una extraña mezcla de desolación y vindicación. La familia que creía tener estaba destrozada. Pero quizás, en su lugar, algo más honesto podría reconstruirse con el tiempo.
2 agentes de policía entraron en el patio trasero por la puerta lateral. La agente Jenkins, una mujer alta con el pelo oscuro recogido en un moño apretado, examinó la escena con desapego profesional. Su compañero, el agente Rodríguez, un hombre fornido con el pelo canoso, la seguía de cerca. Recibimos una llamada sobre un presunto fraude y robo, anunció la agente Jenkins. Busco a Martin Walker. Mi padre dio un paso adelante, intentando mantener su dignidad. Soy Martin Walker. Ha habido un malentendido. Este es un asunto familiar privado que no requiere la intervención de la policía. Yo hice la llamada, declaró la abuela Eleanor, avanzando con el sobre de documentos. Tengo pruebas de que el señor Walker malversó $200.000 que estaban específicamente designados para su hija, Ellen Walker. El agente Rodríguez tomó el sobre mientras la agente Jenkins continuaba dirigiéndose al grupo. Necesitaremos declaraciones de las partes involucradas. Todos los demás deben permanecer disponibles por si necesitamos información adicional. La atmósfera en el patio trasero se había transformado por completo. La elegante celebración de cumpleaños se había convertido en una escena del crimen. Los camareros estaban de pie torpemente junto a sus estaciones de servicio. Los miembros de la familia se acurrucaban en pequeños grupos, susurrando y lanzando miradas al drama que se desarrollaba. La agente Jenkins se volvió hacia mí. Usted es Ellen Walker. Asentí, con la garganta apretada. Necesitaremos su declaración como presunta víctima en este caso. La palabra víctima me golpeó con fuerza. Nunca me había visto de esa manera, pero eso era exactamente lo que era, una víctima de robo por parte de mi propia familia. Mi madre se apresuró hacia adelante. Esto es ridículo. Somos sus padres. Los padres no pueden robar a sus hijos. Todo lo que hemos hecho ha sido por esta familia. La documentación sugiere lo contrario, señora, dijo el agente Rodríguez, habiendo revisado rápidamente los papeles que la abuela Eleanor proporcionó. Este acuerdo firmado establece claramente que los fondos eran específicamente para los préstamos estudiantiles y el pago inicial de la casa de Ellen Walker. Parece que nada del dinero se usó para esos fines. Íbamos a reponerlo, insistió mi padre. Esto es, como mucho, un asunto civil, no penal. El fraude y la malversación de fondos son asuntos penales, señor, replicó la agente Jenkins, especialmente con esta cantidad de dinero involucrada. Thomas intentó escabullirse hacia la casa, pero el agente Rodríguez se dio cuenta. Señor, necesito que se quede aquí. ¿Es usted Thomas Walker? Thomas asintió a regañadientes. La documentación indica que recibió aproximadamente $40.000 de los fondos malversados. También necesitaremos una declaración suya. Los agentes separaron a los miembros de mi familia, tomando declaraciones iniciales de cada uno de nosotros. Me senté en una mesa con la agente Jenkins, relatando cómo había luchado financieramente durante años mientras, sin saberlo, era robada por mi propia familia. Cada palabra se sentía a la vez dolorosa y liberadora. Nunca supo de este dinero hasta hoy, confirmó. Nunca, respondí. He estado trabajando horas extra y turnos de fin de semana para llegar a fin de mes. Mientras tanto, ellos gastaban lo que debería haber sido mío en artículos de lujo y negocios fallidos. Al otro lado del patio, podía ver a mi padre gesticulando enfáticamente al agente Rodríguez, probablemente tratando de minimizar sus acciones. Mi madre se había deshecho en lágrimas de nuevo, haciéndose la víctima, a pesar de ser una de las perpetradoras. Thomas estaba sentado desplomado en una silla, con aspecto derrotado. A otros miembros de la familia se les pidió que proporcionaran su información de contacto antes de permitirles irse. Algunos se marcharon rápidamente, no queriendo tener nada que ver con el escándalo familiar. Otros se quedaron, ya fuera por preocupación o por curiosidad morbosa. La prima Amy se me acercó después de dar su declaración. No tenía idea de que te estaban haciendo esto, Ellen. Es asqueroso. Si necesitas algo, un lugar donde quedarte o simplemente alguien con quien hablar, aquí estoy. El tío David y la tía Sara expresaron un apoyo similar. Las acciones de tus padres no representan a toda esta familia, me aseguró el tío David. Muchos de nosotros estamos contigo y con la abuela Eleanor. Otros fueron menos comprensivos. La tía Patricia se enfrentó a la abuela Eleanor lo suficientemente alto como para que todos la oyeran.
¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo, llamar a la policía por un asunto familiar? Has destruido a esta familia por dinero. No, Patricia, respondió tranquilamente la abuela Eleanor. Martín la destruyó cuando eligió robarle a su hija. Simplemente me estoy asegurando de que haya consecuencias por sus acciones. Después de casi 2 horas de interrogatorios, los agentes habían reunido suficiente información para proceder. Se acercaron a mis padres y a mi hermano con expresiones solemnes. Martín Walker, Diane Walker y Thomas Walker, basándonos en las pruebas y declaraciones que hemos recopilado, los ponemos bajo arresto por fraude y hurto mayor, anunció la agente Jenkins. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tienen derecho a un abogado. Observé en un silencio atónito cómo esposaban a los miembros de mi familia. Mi padre mantenía su expresión indignada, todavía creyendo que de alguna manera podría salir de esto hablando. Mi madre continuaba sollozando, su rímel creando rayas oscuras en su rostro. Thomas parecía conmocionado, como si nunca hubiera creído realmente que habría consecuencias por sus acciones. Mientras los conducían hacia los coches de policía que esperaban al frente, mi madre se volvió hacia mí. Ellen, por favor, no dejes que hagan esto. Somos tus padres. La súplica me desgarró el corazón a pesar de todo lo que habían hecho. Por un momento, dudé. La abuela Eleanor debió sentir mi incertidumbre. Puso su mano en mi hombro. Recuerda, Ellen. Tuvieron innumerables oportunidades para arreglar esto. Ellos eligieron este resultado con cada decisión que tomaron de gastar tu dinero y cada mentira que dijeron para encubrirlo. Asentí, enderezando la espalda. Siento que haya llegado a esto, le dije a mi madre. Pero ustedes se lo buscaron. Los miembros restantes de la familia observaron cómo mis padres y mi hermano eran colocados en coches de policía separados y se los llevaban. La fiesta de cumpleaños había terminado oficialmente, dejando atrás pastel a medio comer, helado derritiéndose y una familia fracturada, quizás sin posibilidad de reparación. La tía Patricia se acercó a mí furiosa. ¿Estás contenta ahora? Tus padres están siendo llevados a la cárcel en el 80 cumpleaños de tu abuela. ¿Es esta la justicia que querías? No, respondí honestamente. Lo que quería era el dinero que era legítimamente mío. Lo que quería eran unos padres que no me robaran y me vieran luchar. Lo que quería era un hermano que me defendiera en lugar de beneficiarse de mi pérdida. Pero como no puedo tener ninguna de esas cosas, la justicia tendrá que bastar. Mientras los últimos invitados se marchaban y los del catering empacaban silenciosamente su equipo, la abuela Eleanor y yo nos encontramos solas en el escenario de la fiesta en ruinas. Servilletas de papel volaban por el césped. El elaborado pastel yacía abandonado en la mesa de servicio. «Puedes quedarte conmigo esta noche», ofreció la abuela Eleanor. «No deberías estar sola después de todo esto». «Gracias», dije, de repente exhausta. No creo que pudiera enfrentarme a mi apartamento ahora mismo. Condujimos a casa de la abuela en silencio, ambas procesando los dramáticos eventos del día. Su casa era un modesto pero elegante bungalow de 2 dormitorios donde todo estaba limpio y organizado, muy parecido a la propia abuela. Nunca quise que llegara a esto, dijo mientras nos preparaba té en su cocina. Le di a tu padre múltiples oportunidades para sincerarse y arreglar las cosas. Lo sé, respondí. Hiciste lo que era necesario. El proceso legal llevará tiempo, advirtió. Y los miembros de la familia tomarán partido. No será fácil. Asentí, comprendiendo que hoy era solo el comienzo de un largo y doloroso viaje. Esa noche, mientras yacía en la habitación de invitados de la abuela Eleanor, mirando al techo, repasé los eventos del día una y otra vez. La revelación, la confrontación, los arrestos. Toda mi comprensión de mi familia se había hecho añicos en una sola tarde. El sueño me eludió mientras contemplaba lo que traerían los días, semanas y meses venideros. La mañana llegó con la dura realidad de que el día anterior no había sido una pesadilla, sino mi nueva realidad. Mi teléfono estaba lleno de mensajes, algunos de apoyo, otros acusatorios. La familia, efectivamente, había comenzado a tomar partido, y las líneas de batalla estaban claramente trazadas. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños que lo cambió todo,
Me senté en una estéril sala de espera del juzgado junto a la abuela Eleanor. Estábamos allí para una audiencia preliminar en el caso contra mis padres y mi hermano. Los últimos 21 días habían sido un torbellino de consultas legales, drama familiar y procesamiento emocional. ¿Estás lista para esto?, preguntó la abuela Eleanor, su voz suave pero firme. Tan lista como puedo estarlo, respondí, alisando nerviosamente mi falda. La fiscal del distrito que llevaba nuestro caso, Marlene Davidson, había explicado que las pruebas eran sólidas. El acuerdo firmado, los registros bancarios y la investigación financiera creaban un claro rastro documental que mostraba una malversación deliberada de fondos. Mis padres habían contratado a un costoso abogado defensor, Bernard Hoffman, conocido por manejar casos de delitos de cuello blanco. Habían sido liberados bajo fianza 2 días después de su arresto, y yo había evitado con éxito cualquier contacto directo con ellos desde entonces. Thomas, incapaz de pagar su propio abogado, había sido asignado a un defensor público. Según los rumores del juzgado, estaba considerando un acuerdo de culpabilidad que implicaría testificar contra nuestros padres. Las grandes puertas de madera de la sala del tribunal se abrieron, y un oficial de la corte llamó nuestro número de caso. La abuela Eleanor me apretó la mano mientras nos levantábamos y entrábamos. La sala del tribunal era intimidante con sus techos altos, paneles de madera oscura y atmósfera formal. Mis padres estaban sentados en la mesa de la defensa, ambos vestidos impecablemente, como si la apariencia pudiera de alguna manera negar sus acciones. Thomas se sentó por separado con su defensor público, con un aspecto decididamente menos pulcro. Evité el contacto visual con ellos mientras la abuela Eleanor y yo tomábamos nuestros asientos detrás de la mesa de la fiscalía. La fiscal Davidson nos asintió respetuosamente antes de centrar su atención en sus archivos. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años con gafas de montura plateada, llamó al orden en la corte. Caso número 2548. El Estado contra Martín, Diane y Thomas Walker. Cargos de fraude y hurto mayor. ¿Cómo se declaran los acusados? El abogado de mi padre se levantó. No culpables, su señoría. El defensor público de Thomas también se levantó. No culpable en este momento, su señoría, aunque estamos en conversaciones con la oficina del fiscal del distrito. La audiencia preliminar continuó con la fiscalía presentando las pruebas contra mi familia. La fiscal Davidson fue metódica, presentando los documentos financieros, el acuerdo firmado y los resultados de la investigación que mostraban cómo se había gastado el dinero. Su señoría, las pruebas demuestran claramente que los acusados malversaron deliberadamente $200.000 que estaban específicamente designados para Ellen Walker. Gastaron el dinero en lujos personales y empresas comerciales mientras la beneficiaria prevista luchaba financieramente, sin saber que había sido defraudada por sus propios familiares. El abogado de mi padre argumentó que había habido un malentendido sobre la naturaleza de los fondos y que mis padres siempre habían tenido la intención de cumplir con sus obligaciones conmigo. Esto es, como mucho, un asunto civil entre miembros de la familia, su señoría, no un caso penal. El Estado se está extralimitando al presentar cargos penales en lo que equivale a una disputa familiar sobre la gestión del dinero. La jueza no pareció impresionada por este argumento. Señor Hoffman, la documentación parece bastante clara sobre el propósito previsto de estos fondos. Si sus clientes no estaban de acuerdo con esos términos, no deberían haber firmado el acuerdo. Después de 2 horas de argumentos legales, la jueza dictaminó que había pruebas suficientes para proceder a juicio. Las fechas del juicio se fijaron para 3 meses después, con varias mociones y audiencias programadas en el ínterin. Al salir de la sala del tribunal, tuvimos que pasar junto a mis padres. Mi madre extendió la mano como para tocarme, pero me aparté. Ellen, por favor, dijo, con la voz quebrada. Todavía podemos arreglar esto como familia. Retira los cargos y encontraremos una manera de arreglarlo. Mi padre se quedó rígidamente a su lado. Este proceso legal agotará los activos que nos queden. Nadie gana si continuamos por este camino. Los miré, a estas 2 personas que me habían criado pero que también me habían traicionado de la manera más fundamental. Tuvieron 2 años para arreglarlo. Eligieron no hacerlo. Ahora los tribunales decidirán. Fuera del juzgado, las divisiones familiares se hicieron aún más evidentes. La tía Patricia, el tío Robert y sus hijos esperaban en las escaleras, obviamente para apoyar a mis padres.
Cuando nos vieron a mí y a la abuela Eleanor, la tía Patricia se dio la vuelta deliberadamente. Al otro lado de las escaleras estaban la prima Amy, el tío David, la tía Sara y la tía abuela Marta, todos allí para mostrar su solidaridad con nosotras. La separación física reflejaba el abismo emocional que se había formado dentro de nuestra familia una vez unida. ¿Cómo fue?, preguntó la prima Amy, abrazándome con fuerza. La jueza dictaminó que hay pruebas suficientes para un juicio, expliqué. Está programado para dentro de 3 meses. Estaremos allí, me aseguró el tío David. No estás sola en esto, Ellen. Las semanas siguientes fueron una extraña nueva realidad. Continué trabajando en el hospital, encontrando consuelo en el entorno estructurado y en la capacidad de ayudar a otros mientras mi vida personal estaba en crisis. Mis compañeros de trabajo notaron mi comportamiento apagado, y finalmente compartí una versión simplificada de los hechos con los más cercanos a mí. Mi teléfono se convirtió en un campo de batalla de lealtades divididas. Algunos miembros de la familia enviaban mensajes de apoyo y aliento. Otros enviaban acusaciones y súplicas para que retirara los cargos por el bien de la familia. Comencé a filtrar las llamadas y limité mi uso de las redes sociales para evitar el constante bombardeo de opiniones sobre mi situación. La abuela Eleanor se convirtió en mi roca. Hablábamos a diario y a menudo pasaba los fines de semana en su casa ayudando con la jardinería o simplemente sentadas juntas en un cómodo silencio. Nunca expresó arrepentimiento por haber sacado a la luz el robo, pero ocasionalmente la sorprendía mirando viejas fotos familiares con una expresión melancólica. Un mes antes del inicio del juicio, recibí una llamada de la fiscal Davidson. Thomas ha aceptado un acuerdo de culpabilidad, me informó. Se declarará culpable de un cargo menor a cambio de su testimonio contra tus padres. ¿Qué significa eso para él?, pregunté, insegura de cómo sentirme ante este acontecimiento. Libertad condicional, servicio comunitario y pagos de restitución a ti con el tiempo. Sin tiempo en la cárcel si cumple con todos los términos. Acepté el acuerdo. A pesar de todo, no quería ver a mi hermano menor en prisión. Su testimonio voluntario también fortaleció el caso contra mis padres, quienes habían seguido negando cualquier acto deliberado. A medida que se acercaba la fecha del juicio, comenzaron a surgir más secretos familiares. La prima Amy descubrió que no era la primera vez que mis padres malversaban dinero. 5 años antes, le habían pedido prestados $50,000 al tío David para la educación universitaria de Thomas, pero lo habían usado para un crucero de lujo y renovaciones en casa. Me dijeron que te lo habían devuelto, le dije al tío David cuando confirmó la historia. Devolvieron la mitad, luego alegaron dificultades financieras, respondió. Lo dejé pasar para mantener la paz. Debería haber hablado entonces. Quizás habría evitado lo que te pasó a ti. Esta revelación fortaleció mi resolución. Mis padres habían establecido un patrón de deshonestidad financiera que iba más allá de un error de una sola vez. Se habían aprovechado deliberada y repetidamente de la confianza de los miembros de la familia. 2 semanas antes del juicio, recibí una llamada inesperada de Thomas. En contra de mi buen juicio, acepté reunirme con él en una cafetería cerca de mi apartamento. Se veía más delgado de lo que recordaba, con ojeras bajo los ojos y una energía nerviosa mientras jugaba con su taza de café. Lo siento, Ellen, dijo de inmediato. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero seguí la corriente porque me beneficiaba. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Sabías que estaba luchando. Se miró las manos. Papá siempre me favoreció, dándome dinero, apoyando mis ideas de negocio. Tenía miedo de que si me enfrentaba a él por el dinero que era para ti, perdería ese favor. Fue egoísta y cobarde. Su honestidad fue sorprendente. ¿Solo dices esto por el acuerdo de culpabilidad? No, insistió. El acuerdo de culpabilidad me dio el valor para finalmente decir la verdad, pero me he sentido culpable durante 2 años. Cada vez que hablabas de tomar turnos extra o de preocuparte por tus préstamos estudiantiles, me sentía mal sabiendo que conducía una camioneta comprada con tu dinero. No le ofrecí el perdón, pero sí escuché mientras detallaba cómo nuestros padres habían gastado sistemáticamente el dinero destinado a mí. Según Thomas, inicialmente habían planeado darme una pequeña porción para mantener las apariencias con la abuela Eleanor, pero la tentación de tener una suma tan grande disponible resultó demasiado grande. Papá seguía diciendo que se lo merecían por criarnos, explicó Thomas.
Que los padres sacrifican todo por sus hijos, así que usar el dinero para ellos mismos era solo una compensación tardía. Esta lógica retorcida me enfureció, pero también me proporcionó una visión de la mentalidad de mi padre. Realmente creía que tenía derecho a cualquier cosa destinada a sus hijos. El día antes del inicio del juicio, mis padres hicieron un último intento por evitar las consecuencias legales. Su abogado llamó con una oferta de acuerdo: se declararían culpables de cargos menores si yo aceptaba un plan de restitución que implicaría que devolvieran solo la mitad de la cantidad original en un plazo de 10 años. Absolutamente no, le dije a la fiscal Davidson cuando me presentó la oferta. Me robaron $200.000. Quiero la restitución completa y las consecuencias apropiadas. Entonces procedemos a juicio mañana, confirmó. Esa noche apenas dormí. La idea de testificar contra mis propios padres me llenaba de emociones contradictorias. Pero cada vez que la duda se insinuaba, me recordaba los 2 años que había luchado mientras ellos disfrutaban del dinero que debería haber sido mío. Pensé en el engaño deliberado, las mentiras repetidas y el completo desprecio por mi bienestar. Por la mañana, mi resolución se había fortalecido. No se trataba solo de dinero. Se trataba de justicia, de rendición de cuentas y de asegurar que mis padres entendieran la gravedad de su traición. Mientras me vestía para el tribunal con un sencillo traje azul, supe que, independientemente del resultado, estaba defendiendo lo que era correcto, incluso en contra de las personas que deberían haberme protegido más. Un año después de la fiesta de cumpleaños que expuso la traición de mi familia, estaba en la cocina de mi nuevo condominio preparando café mientras la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas. El espacio era modesto pero completamente mío, comprado con el dinero de la restitución que finalmente se había recuperado a través del proceso legal. El juicio había concluido con la declaración de culpabilidad de mis padres. El testimonio de Thomas había sido devastador para su defensa, proporcionando detalles internos de cómo habían gastado sistemáticamente el dinero destinado a mí mientras ocultaban deliberadamente sus acciones. La jueza había sido particularmente dura en su declaración de sentencia, señalando la extraordinaria violación de confianza de los padres hacia su hija y la naturaleza calculada del engaño durante un periodo de 2 años. Mi padre recibió una sentencia de 1 año de cárcel, de la cual cumplió 4 meses antes de ser liberado en libertad condicional. Mi madre, considerada algo menos culpable, recibió 6 meses de arresto domiciliario y 5 años de libertad condicional. A ambos se les ordenó pagar la restitución completa, lo que se hizo cumplir mediante el embargo de sus salarios y la venta forzosa de su propiedad de vacaciones. Thomas cumplió los términos de su acuerdo de culpabilidad, completando el servicio comunitario y haciendo pagos mensuales de restitución con su nuevo trabajo en una tienda de artículos deportivos. Su negocio había sido liquidado para ayudar a pagar lo que había tomado. El dinero que me devolvieron había transformado mi vida de la manera que la abuela Eleanor había previsto originalmente. Había pagado mis préstamos estudiantiles en su totalidad, comprado este condominio e incluso me quedaba lo suficiente para comenzar una modesta cartera de inversiones con la ayuda de un asesor financiero que la abuela me había recomendado. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era la prima Amy llamando para confirmar nuestros planes para el almuerzo. ¿Seguimos en pie para el mediodía?, preguntó. Quiero saber todo sobre tu nuevo puesto en el hospital. Absolutamente, confirmé. Te veo en Giovanni's. Mi vida profesional había mejorado junto con mi situación financiera. Con mi deuda saldada, había podido tomar un curso de enfermería especializada que me calificó para un ascenso a enfermera jefe en el departamento de cardiología. El nuevo puesto venía con mejores horarios y un aumento salarial significativo. Después de terminar la llamada, revisé mi calendario del día. Entre el almuerzo con Amy y una noche de cine con amigos del trabajo, había programado una breve visita a mi madre. Nuestra relación existía ahora en un extraño espacio limitado, definido por límites estrictos e interacciones supervisadas. Después del juicio, había cortado el contacto con mis padres por completo durante 3 meses. La traición había sido demasiado cruda, las heridas demasiado frescas para cualquier interacción significativa. Finalmente, con la ayuda de un terapeuta que había estado viendo semanalmente, establecí límites cuidadosos que permitían un contacto mínimo. Me reunía con mi madre una vez al mes para tomar un café en un lugar público. Nuestras conversaciones seguían siendo superficiales, centrándose en sus sesiones obligatorias de asesoramiento financiero y su servicio comunitario en un banco de alimentos local.
Expresaba remordimiento regularmente, aunque a veces me preguntaba si lamentaba más haber sido descubierta que el robo en sí. Mi padre había hecho menos intentos de reconciliación. Su orgullo había sido herido por la exposición pública de sus acciones, y parecía incapaz de reconocer plenamente el daño que había causado. Lo había visto solo 2 veces desde el juicio, ambas en reuniones formales con agentes de libertad condicional presentes. Thomas había hecho esfuerzos más genuinos para reconstruir alguna forma de relación. Había abandonado la actitud de derecho que lo había definido anteriormente, y parecía verdaderamente humillado por las consecuencias de sus acciones. Aunque nunca tendríamos el estrecho vínculo fraternal que una vez esperé, habíamos llegado a un punto de interacción civil. La familia extendida seguía dividida, aunque de forma menos dramática que en el periodo inmediatamente posterior a las revelaciones. Algunos parientes sostenían que yo había reaccionado de forma exagerada al permitir procedimientos legales contra mis propios padres. Otros apoyaban plenamente mi postura sobre la rendición de cuentas y la justicia. La abuela Eleanor había salido de la prueba con su reputación de integridad intacta. Los miembros de la familia que inicialmente la habían criticado por involucrar a la policía habían llegado a comprender en gran medida sus motivaciones. A los 81, seguía siendo aguda, independiente y una feroz defensora de la justicia. Nuestra relación se había profundizado a través del trauma. La visitaba 3 veces por semana, ayudando con las tareas del hogar y simplemente disfrutando de su compañía. Cuando experimentó un breve susto de salud con neumonía hace 3 meses, me tomé una licencia familiar para cuidarla, durmiendo en su habitación de invitados hasta que se recuperó por completo. Mientras me preparaba para salir a almorzar con Amy, me detuve a mirar una foto enmarcada en la mesa de mi entrada. Mostraba a la abuela Eleanor y a mí en la celebración de su 81 cumpleaños, una reunión mucho más pequeña y auténtica que la desastrosa fiesta del año anterior. Nuestras sonrisas eran genuinas, nuestros ojos claros con el conocimiento de que habíamos defendido la verdad juntas. El año pasado había sido un viaje de redefinición. Había aprendido lecciones dolorosas pero necesarias sobre la confianza familiar y el respeto propio. Había descubierto que las relaciones de sangre no merecen automáticamente una lealtad ciega, que el amor sin respeto es hueco y que permitir el mal comportamiento no es lo mismo que apoyar a alguien. Mis sesiones de terapia me habían ayudado a superar las complejas emociones de la traición familiar. Había pasado del shock y la ira al duelo por la familia que creía tener, y finalmente a la aceptación de la realidad de quienes eran realmente mis padres. Había aprendido a separar sus acciones de mi autoestima, reconociendo que su robo reflejaba sus defectos de carácter, no mi valor como persona. Quizás lo más importante es que había construido una nueva comprensión de la familia basada en acciones en lugar de títulos. La prima Amy se había convertido más en una hermana, llamando regularmente y brindando un apoyo inquebrantable. El tío David y la tía Sara me incluían en las reuniones festivas. Compañeros de trabajo y amigos se habían unido para crear una comunidad de familia elegida que resultó ser más confiable que algunos parientes de sangre. También había desarrollado una nueva relación con el dinero, una basada en el empoderamiento en lugar de la ansiedad. Con la guía de la abuela Eleanor, aprendí sobre inversión, ahorro y planificación financiera responsable. El estrés constante de vivir de cheque en cheque había sido reemplazado por la seguridad de saber que tenía recursos y el conocimiento para gestionarlos sabiamente. El cambio más profundo fue interno. Había desarrollado límites que habrían parecido imposibles hace 2 años. Había aprendido a decir no sin culpa, a exigir rendición de cuentas a quienes me habían hecho daño y a valorarme lo suficiente como para exigir respeto. Estas fueron lecciones duramente aprendidas que me servirían para toda la vida. Esa noche, después de regresar de mi breve y tensa reunión con mi madre, llamé a la abuela Eleanor como hacía todas las noches. ¿Cómo estuvo?, preguntó, conociendo mi horario. Lo de siempre, respondí. Quiere el perdón sin entender completamente lo que hizo mal. Habla de que la familia está rota como si fueran las consecuencias las que nos dañaron, no las acciones que llevaron a ellas. Algunas personas nunca entienden realmente la rendición de cuentas, observó la abuela Eleanor. Pero tú sí, y eso es lo que importa. Has reconstruido tu vida con integridad, Ellen. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido a través de todo esto. Sus palabras me reconfortaron, reforzando el conocimiento de que, si bien algunos lazos familiares se habían dañado irreparablemente, otros se habían fortalecido más allá de toda medida. Más tarde esa semana,
celebramos el 81 cumpleaños de la abuela Eleanor con una pequeña reunión en su casa. El contraste con el año anterior no podría haber sido más marcado. En lugar de decoraciones elaboradas y catering caro, disfrutamos de una comida casera preparada por mí y la prima Amy. En lugar de docenas de invitados con lealtades divididas, estábamos rodeados por un pequeño círculo de personas que habían demostrado su genuino afecto a través de acciones, no solo palabras. Mientras la abuela Eleanor soplaba sus velas, reflexioné sobre el viaje del último año. La traición de mi familia había sido devastadora, pero también había despejado la pretensión y la falsedad, permitiendo que algo más auténtico creciera en su lugar. Había perdido la familia que creía tener, pero había ganado claridad sobre las personas que realmente merecían un lugar en mi vida. La confianza, había aprendido, debe ganarse y mantenerse a través de acciones consistentes, incluso de los miembros de la familia. El verdadero amor no se aprovecha ni causa daño. Establecer límites no es un acto de crueldad, sino de respeto propio. Y a veces, las decisiones más difíciles conducen a los resultados más sanadores. Mientras compartíamos pastel e historias, y la risa llenaba la acogedora sala de estar de la abuela Eleanor, sentí una sensación de paz que había estado ausente durante gran parte de mi vida adulta. El camino a seguir estaba claro ahora, construido sobre la honestidad, el respeto mutuo y el cuidado genuino, en lugar de la obligación o las apariencias. La familia que elegimos, había descubierto, puede ser más significativa que la familia en la que nacemos. Y aunque el perdón podría ser posible con el tiempo, nunca más vendría a expensas de mi propio bienestar o sin una genuina rendición de cuentas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? ¿Cómo equilibraste el perdón con la autoprotección? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar escuchar que defenderse de la traición familiar no solo es aceptable, sino que a veces es necesario para la sanación. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que tu valor nunca está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges tratarte a ti mismo y a los demás con dignidad y respeto.